Hola, bienvenidos. En este video vamos a estudiar algunas recomendaciones para resolver problemas de optimización aplicando el criterio de la derivada. Son muchas las situaciones en las que estamos interesados en calcular los máximos y mínimos de funciones determinadas. Por ejemplo, si hablamos de los costos de producción, queremos que estos sean los mínimos. Pero si hablamos de los ingresos y las utilidades, queremos que estas sean las máximas. Pero si hablamos también, por ejemplo, de la cantidad de material usada en un recipiente de volumen dado, queremos que los gastos de construcción también sean los mínimos. A este proceso de obtener los máximos y mínimos favorables de una función determinada lo vamos a llamar optimización. Y la derivada juega un papel importante para la resolución de este tipo de problemas. A continuación vamos a ver una serie de recomendaciones que nos van a ser útiles para resolver problemas de optimización aplicando el criterio de la derivada. Lo primero que debemos tener presente es que hacer una ilustración de la situación siempre es conveniente o siempre resulta útil. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, siempre que sea posible, un bosquejo, gráfica, dibujo o esquema de la situación, en donde vamos a identificar las variables y a definirlas. Posteriormente, vamos a identificar la función optimizar. ¿Cuál es la función optimizar? Hombre, aquella que le vamos a calcular los máximos y mínimos. Regularmente le denominan función objetivo. La función optimizar regularmente viene dada en una o dos variables. Cuando viene dada en dos variables o más, es conveniente utilizar una ecuación auxiliar que nos relacione las variables para escribir la función optimizar en términos de una sola variable. Esa ecuación auxiliar regularmente viene dada en los datos del problema. Cuando ya tenemos la función optimizar dada en una sola variable, lo que sigue es aplicar los criterios de la derivada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a demostrar que el rectángulo de área máxima que se puede escribir en un triángulo equilátero tiene como área la mitad del área del triángulo. Veámoslo. Entonces, veamos la solución. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es un esquema. Entonces nos están hablando de un triángulo equilátero. Tenemos nuestro triángulo, vamos a suponer que tiene lado A. Recuerden que un triángulo equilátero, todos los lados tienen la misma medida. Y vamos a inscribir en él un rectángulo. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que desde aquí, desde la altura del triángulo equilátero que da en el punto medio de la base, vamos a definir X. Es decir, que la base del rectángulo mide 2x. Y vamos a suponer que la altura es y. En ese caso, el área del rectángulo es 2x por y. ¿Está bien? Entonces noten que esta función viene dada en dos variables. Entonces debemos buscar una ecuación auxiliar que nos permita relacionar las variables para poder escribir esto en términos de una sola variable. Y vamos a utilizar algo conocido que es la semejanza de triángulos. Entonces, esto mide a medio, porque es la mitad de la base del triángulo equilátero. Por lo tanto, esta partecita aquí mide a medio menos x. Esa partecita del triángulo equilátero, es decir, esta que estoy subrayando aquí. ¿Listo? ¿Cómo hallamos la altura, por ejemplo, del triángulo equilátero? Recuerden que puedo usar Pitágoras, ¿no? H es la raíz cuadrada de a cuadrado, es decir, de la hipotenusa, menos la base, que es a medio, al cuadrado, por lo tanto eso es a cuadrado cuarto. O sea que eso es raíz de 3 sobre 2 por a. Eso mide la altura del triángulo. Y la semejanza de triángulos, entonces voy a decir que, por ejemplo, a medio menos x sobre y, es decir, este triángulo, la base sobre la altura, va a ser igual a la base del triángulo más grande sobre la altura más grande. Es decir, a medio sobre raíz de 3 sobre 2a. Y esto nos da como resultado raíz de 3. Porque cancelamos a medio, y nos quedaría 1 sobre raíz de 3, que es raíz de 3 sobre 3. No es raíz de 3, es raíz de 3 sobre 3. Entonces ya tenemos una relación entre las variables y nos queda entonces que a medio menos x es igual a raíz de 3 sobre 3
por y, despejando y, nos quedaría 3 sobre raíz de 3, que multiplica a medio menos x es igual a y. Eso implica entonces que y es 3 sobre raíz de 3 es raíz de 3 por a medio menos x. Ya tenemos entonces que el área en términos de x sería 2x por y, que es raíz de 3 por a medio menos x. Al aplicar propiedad distributiva nos queda que a de x es raíz de 3 a x, se cancela el 2, menos 2 raíz de 3 x cuadrado, es decir, todo este por este y todo este por este, aplicando propiedad distributiva. Y esta es la función optimizar, que la vamos a llamar función objetivo. Cuando ya tengo la función objetivo, lo que hago es aplicar criterio de la derivada. Entonces, veamos. Ya sabemos que esto mide 2x y que esto mide y. Ya sabemos que y es raíz de 3 por a medio menos x. Y tenemos que la función optimizar es a de x igual a raíz de 3 a x menos 2 raíz de 3 x cuadrado. Entonces, ahora lo que hacemos es aplicamos criterio de la derivada para máximos y mínimos. Criterio de la derivada. Entonces recuerden, primero derivamos e igualamos a 0. Entonces a' de x es raíz de 3a menos 4 raíz de 3x. Luego a' de x igual a 0 implica que raíz de 3a menos 4 raíz de 3 por x es igual a 0, lo que implica entonces que raíz de 3a es igual a 4 raíz de 3x, y eso implica entonces que x es igual a a sobre 4 porque cancelamos raíz de 3. Ya tenemos x, que es nuestro punto crítico. Ahora llamamos la segunda derivada para ver si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces, a segunda es menos 4 raíz de 3, lo cual es negativo, y recuerden que si la segunda derivada es negativo, entonces el área evaluada en a cuarto, reemplazamos aquí por a cuarto, que es raíz de 3a por a cuarto menos 2 raíz de 3 por a cuadrado sobre 16, reemplazamos aquí x por a cuarto y da eso, entonces nos quedaría raíz de 3 sobre 4a cuadrado menos raíz de 3 sobre 8a cuadrado, y eso es raíz de 3 sobre 8a cuadrado. Es decir, el área del rectángulo es a igual a raíz de 3 sobre 8a cuadrado. ¿Listo? Ahora debemos mostrar que eso es la mitad del área del triángulo equilátero. Entonces recuerden que la altura del triángulo equilátero es raíz de 3a sobre 2 y la base es a. Por lo tanto, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Es decir, a por raíz de 3 sobre 2a, todo eso sobre 2, y eso es raíz de 3 sobre 4a cuadrado. Y si sacamos la mitad, es decir, la mitad del área del triángulo es raíz de 3 sobre 8a cuadrado, que coincide con el área del rectángulo inscrito. Por lo tanto, el máximo rectángulo inscrito en un triángulo equilátero tiene como área la mitad del área del triángulo. Bien, eso era todo lo que les quería mostrar acerca de aplicaciones de la derivada para resolución de problemas de optimización. Nos vemos en un próximo video.